Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado de Historias y Relatos. Hoy es Crónicas 17, Aguacanumpa, segunda parte. Es la historia de dos plumas y lo quería enfocar a lo que está pasando ahora actualmente en Colombia y en muchos lugares en el mundo donde haya sincronía o similitud con esa historia. Aguacanumpa literalmente significa en la lengua de los pueblos de las grandes llanuras dos cortes, pero también es una forma de decir dos plumas. Cuando hablan de cortes, aguaca y numpa, que es un número que viene a ser dos, cuando se habla de aguaca, corte, se refiere al corte que se hace exclusivamente a una pluma, no a un corte al cuero, a la madera, no, a una pluma, aguaca. Entonces es el corte que se le hace a una pluma y no a cualquier pluma, a una pluma de un ave que es considerada sagrada, en este caso el águila real. Y dependiendo del tipo de corte que se le hace a esa pluma, habla una historia y es como una especie de carnet de presentación de quien porta esa pluma en específico. Ese corte no lo puede hacer la persona que portaba la pluma, sino alguien de autoridad y poder dentro de la tribu, dentro del clan. En otras culturas, ese corte estaba representado en un bastón de mando o en algún tipo de adorno de prestigio. Pero en el caso de los pueblos de las grandes llanuras, donde estoy refiriendo la historia de mi querido Dos Plumas, eh, es las grandes llanuras de lo que es el centro de Norteamérica hacia Canadá y lo que es la zona de confluencia de las grandes rocallosas y de las montañas Urales. Urales no, ¿cómo llaman cómo llaman estas montañas? Que están en la zona este de Estados Unidos, que es una serie de montañas que son vestigios de un antiguo sistema montañoso ya extinto, pues que se está erosionando. Y en medio están esas grandes llanuras que comunicaban tanto el este, el oeste y las grandes cuencas de los ríos Mississippi y Missouri. De todas maneras, también es conocida como el Gran Callejón de los Tornados. Y también por esos lados está el famoso Cañón del Colorado. Esa es otra de las grandes cuencas, el Colorado, el Mississippi y el Missouri. Pero bueno, el punto es que esta historia tiene estas dos partes y esta es la segunda parte. Y la traigo a colación porque ya estamos oficial los resultados. Quedó como ganador el hombrecito de las rayas y lo digo con esa doble connotación porque estoy refiriéndome a quién le está sirviendo él realmente. Y si ustedes se acuerdan la película melodramática y muy bonita también, El niño de la pijama de rayas, ya van a entender por qué lo digo el hombrecito de las rayas. Y luego en tono irónico y sarcástico, porque a diferencia de la trágica historia de ese niño y esa relación que tuvo con ese otro niño detrás del alambrado, que refleja un drama humano terrible y que desafortunadamente algunos fanáticos quieren hacer creer que es el único drama humano válido y no lo que está sucediendo en Gaza, que lo tratan de silenciar de todas las maneras posibles. El hombrecito este de las rayas es porque ya se sabe, y sobre todo con lo que se hizo público, que no fue manejado por IA, sino que es de la boca de él, es una tarbán, sinceramente. Lo que está diciendo, que si bien hay que saberlo entender desde ciertos contextos, no desde la manipulación, que también hay que reconocer que ha habido muchísima manipulación de la de izquierda acá en Colombia, donde se ha tergiversado y descontextualizado una cantidad de cosas, eso no quita que es un hombre que marca un antes y después en la historia de Colombia y que desafortunadamente representa lo que ya no resuena para lo que son las nuevas energías, pero también muestra algo donde ya hay un sector cada vez mayor de colombianos que no quieren con el continuismo, no quieren seguir sosteniendo lo que ya no se sostiene, pero que están atrapados dentro de una corriente ideológica que supo capitalizar ese descontento y ese despertar, ese hartazgo de tantos colombianos. Y es la izquierda colombiana que supo coger ese hastío que tenemos millones de colombianos
de las viejas mañas del clientelismo y del bipartidismo en Colombia, que ha alimentado una violencia que tristemente vuelve a retomar el poder. Entonces, cuando este hombrecito de las rayas dice que para él su ídolo es el señor ministro de Israel y la barbaridad que está haciendo y que eso lo va a aplicar en Colombia, entonces uno se pone a mirar a caramba. Entonces uno trata de entenderlo desde el plan divino y empieza uno a darse cuenta de cosas sutiles que mucha gente no vio. En Argentina, un poco antes de subir este personaje de Milei al poder, la nueva era estuvo, y estoy hablando de la New Age danina, estuvo muy activa. Demasiada coincidencia. Estuvo muy activa. Con encuentros y una cantidad de cosas allá, activación de yo no sé qué cosas y una cantidad de vainas. Y energéticamente eso lo que generó es algo que se manifestó en la realidad. Porque yo sostengo que esa gente está muy desviada. Porque lo que están manifestando está generando distorsiones muy serias. Y lo que ellos manifestaron fue el caso Milei. Cuando uno se pone a mirar cómo los representantes de la New Age en Chile, poco antes de subir el personaje que ahora está gobernando, la misma historia. Estuvieron supuestamente con congresos, encuentros y habiendo disque portales. ¿Qué se manifestó en la realidad? Lo que se está viendo en este momento en Chile. No quiere decir que sea la causa, pero sí forma parte de una coyuntura que desafortunadamente deriva en energías que al materializarse se forman situaciones muy distorsionadas. ¿Qué pasa con Perú? Perú presenta un fenómeno muy peculiar y particular sobre lo que tiene que ver con una serie de avistamientos que se dio y todas las polémicas que se dio en torno a las momias de Nazca y en particular el escándalo que lo generó un tipejo que aprovechando la seriedad que se estaba haciendo con el trabajo de las momias, quiso con la corrupción de su lado, pasando quién sabe qué cositas por ahí debajo de la mesa, que le aprobaran un proyecto disque de arqueología alternativa al lado de un proyecto real, serio, arqueológico en Cusco, disque para encontrar la tumba del rey Arturo. Entonces eso generó una crisis institucional a nivel del Ministerio de Cultura en Perú y eso derivó y desencadenó lastimosamente meter en el mismo saco un trabajo que a pulso se ha tratado de mantener alejado de las conspiraciones y sobre todo de las pseudo explicaciones pseudocientíficas de ufológicas y de seres ascendidos y que trataban de evidenciar quizás la primera evidencia de formas de vida biológicas no humanas que desarrollaron cierto nivel de comunicación y cultura interactuando con nosotros. Por ahí es que están tratando de encaminar seriamente la investigación, pero eso lo tumbó ese personaje y se manifiesta una serie de actividades que estuvieron allá haciendo el niñito ese que todo el mundo sabe, el famoso falso niño índigo, que estuvo en Cusco, dizque abriendo portales. Y qué casualidad que justo después se da como resultado dentro de la manifestación energética en el plano de la materia los resultados que llevaron al poder a la señora Keiko Fujimori. Y ahora estamos viendo algo similar en Colombia. Unos meses antes empezaron a venir unas personitas de la New Age, tanto de México, de España y de allá de Argentina, rematándose con la visita de ese pseudo personajillo, supuesto niño índigo, que en realidad es un reptil, disque habiendo portales en la laguna de Tota, terminando su periplo por aquí cerquita a donde yo estoy viviendo, justo cuando termina campaña el que ahora es presidente en Colombia, el señor de la Espriella. Ahora están diciendo que van para México. Vamos a ver qué irá a pasar allá en México entonces. Entonces el asunto es
¿Hay una relación? Sí la hay. Y tiene que ver con algo que las entidades draconianas que ya no están aquí dejaron atrás una serie de bases y en algunos de los miembros de estas, digamos, entidades quedaron rezagados. Y obviamente una facción reptiliana de Orión, para ser más exactos, que se ha asociado con facciones recesivas negativizadas de hibridación reptiliana tipo pleyadiano, están reclamando estos territorios y en particular esas bases. Y da la casualidad, cosa que no existe las casualidades, que ese personajito, supuestamente niño índigo, está yendo a los sitios donde están esas bases y está manifestándose de manera material como resultado, extrañamente, esos resultados electorales en los que desafortunadamente la beligerancia es el sello principal de los que están subiendo el poder, claramente reflejando la mentalidad primaria del reptil. Entonces, blanco es, gallina lo pone, todo lo vimos. Entonces, es preocupante porque también evidencia que lo que estamos aquí haciendo es verídico y que a ellos les ha molestado y les ha movido el piso y por eso es que están tratando de desarmar y deshacer lo que nosotros estamos tratando de hacer humildemente, con mucho amor, sin hacer tanta laraca y sin ir a hoteles 5 estrellas y lugares de lujo. Entonces, es complejo esta vaina. Entonces, ¿de dónde viene todo este cuento? Estamos ante una situación que ya hay algunos que lo están advirtiendo y al parecer todo este tema de la divulgación sobre el fenómeno ovni que de la noche a la mañana pasó de ridiculizarse y negarlo todo a reconocerlo y publicar evidencias, estamos ante un evento de control de daños en los que tratan de apoderarse de la narrativa y poder direccionar el despertar de mucha gente a sus agendas e intereses, como ha pasado con las elecciones políticas. Y sabemos muy bien, y eso es algo que me llegó como información, que estos candidatos que están retomando el poder de la derecha en Hispanoamérica, en realidad son candidatos de esta facción reptiliana de Orión. Y aquí hago una pequeña crítica y una pequeña chancla a alguien muy que, pues una persona, no sé si suscriptora o no, que hizo unas preguntas. No es que no puedas preguntar, y te lo digo de esta manera, y te estoy tuteando, porque vos empezaste a tutearme a mí. Te lo digo de esta manera, no te lo tomes a personal, maduremos un poquito y entienda que hay que saber preguntar las cosas. Cuando yo digo algo y no sabes el contexto, pues primero averiguate el contexto para que la pregunta tuya con inteligencia obtenga una respuesta acertada de parte mía. Y yo no tener que estar adivinando qué es lo que querés saber. Entonces, en ese sentido y orden de ideas, estos candidatos que estamos viendo y que están apareciendo en diferentes lugares del mundo, porque tienen una particularidad, son candidatos que en cierta manera se construyen de la noche a la mañana y que de la nada salen con un discurso que está tratando de atraer ciertos resentimientos y ciertas frustraciones no cumplidas en muchas personas que, insatisfechas ante la propuesta de la izquierda, entonces quieren que se retome otra vez el poder y que a su vez tomar una reacción buscando un culpable de la falla sistémica del sistema, que no es por causa de la izquierda o de la derecha, sino de las estructuras que han creado esas dos polarizaciones y que precisamente lo que buscan es generar división y enfrentamiento para que nunca haya unidad. Entonces, es muy peculiar, y en este caso lo estoy observando de un tiempo para acá, desde que se fueron las entidades reptilianas draconianas, hay una ausencia o vacío de poder. Eso lo han aprovechado facciones grises y altas grises y los de Orión.
de la mano de una sociedad que hicieron con facciones negativizadas recesivas de hibridación reptiliana entre ciertos grupos pleyadianos que han estado pujando por una colonización a fuerza en la Tierra mediante la idea de reemplazar buena parte de la población mundial, un 80%, con su gente para beneficiarse de la dispensación kármica que va a darse en la Tierra cuando se dé el gran salto dimensional. Entonces, ha sido todo un enredo y una cuestión muy compleja, porque sobre todo esta facción de Orión viene con una intención muy clara, es expandirse a nivel de los sistemas, ocupando los territorios que dejaron atrás los Dracos. El detalle es que los Dracos, ahora bajo el mando de la emperatriz, ellos no van a soltar estos territorios, sobre todo el sistema donde está la Tierra. Y eso está generando algo que suena contradictorio, sobre todo en la mentalidad Draco, y están apoyando, en cierta manera, el plan divino de redención. Porque ellos están, por un lado, muy debilitados militarmente hablando, porque ha sido una guerra civil interna muy costosa para ellos. Y ellos no están ahora con la intención de generar un conflicto en donde muy probablemente no es que pierdan, pero sí pueden generar mucho daño y ellos ya saben que no pueden estar en esa tónica. Entonces, lo único que les quedó sí o sí fue sentarse a negociar con lo que nosotros hemos conocido como la alianza. No esa que han inventado los de aquí con el cuento de los patriotas y toda parafernalia de engaño y manipulación, sino una alianza de aquellos que son ya conocidos como los aliados de la humanidad y los colonos, que no son lo mismo que los colonizadores. Y esa alianza aceptó en cierta manera hacer un acuerdo con estos dracos y ahora se está generando una serie de movimientos donde hay algo claro en todo esto. Se viene un gran cambio para el planeta, y no solamente para los sistemas que han estado bajo el problema de la distorsión. Pero es un cambio, como ya lo hemos dicho, y ese personajito no ha inventado el agua tibia, no va a ser de color de rosa, va a generar una situación en la que desafortunadamente los que están aferrados a esas energías distorsionadas que ya no se pueden sostener dentro de las nuevas energías, van a salir de una manera que por resonancia ellos están generando por sí mismos. Y eso se está respetando. Por eso es que el mensaje que se le está dando a la gente que está en este proceso de despertar y están entrando después de un proceso muy fuerte de autoobservación, de autocorrección, de asumir la responsabilidad de nosotros, de saber lo que es nuestra oscuridad y saberla integrar, ya estamos resonando en una frecuencia de energía más alta y que ya la estamos sosteniendo, se nos está pidiendo estar al margen. Es decir, observadores y no interferir y no intervenir en estos cambios y estas situaciones en las que todo este caos que estamos viendo y observando lo van a padecer y lo están generando los que se siguen aferrando a los viejos paradigmas y a las viejas energías. Ahí no podemos hacer nada, porque no podemos entrar a vulnerar el libre albedrío. Y si no queremos vernos afectados directamente como daños colaterales, tenemos que hacernos a un lado y enfocarnos en esta bifurcación de esta línea de tiempo en la que nuestra misión ahora es sostener la energía que estamos ahora sintiendo, benéfica, benevolente y positiva, que nos permita paso a paso ir co-creando una mejor realidad en preparación a lo que se viene. Y esto hará de que lo que va a suceder en algunos aspectos para la gran mayoría, que serán muy duros, para nosotros
será simplemente otra experiencia más en la que ya nos hemos templado y tenemos la suficiente fortaleza álmica para poderla sobrellevar con dignidad y altura. Ahora, hay algo complejo que aún estamos tratando de asimilar los que estamos recibiendo esta información y que hemos estado discutiendo algunos entre nosotros, sobre todo con mi querido Juan, y tiene que ver con el arrebatamiento, o así lo han llamado. Ahora, volviendo al punto, es muy particular, y esto ya lo he hecho acá y lo he denunciado, e incluso en su momento este señor de Bitácora del Sur también lo expuso y lo desmascaró totalmente. Edith también lo ha hecho, incluso el mismo Fanpareo y muchos otros que han tenido el valor y la valentía de mostrar lo que hay realmente detrás de la New Age, que es el transhumanismo eugenésico del silicio y todo lo que tiene que ver con la reducción de población mundial. Resulta que, y esto en algunos documentos desclasificados que se han mostrado en Estados Unidos, hay uno en particular que eso incluso lo estuvieron hablando en algunos canales, digamos, de la alianza aquella que yo no, de la que llama de los patriotas, en la que detrás de muchas de las corrientes New Age de los años 70, 80, está la inteligencia israelí. Entonces, cuando uno se pone a ver que ya hay intereses de ciertos personajes con ciertas ideologías y poderes que están muy involucrados dentro de situaciones en las que tratan de imponer un nuevo orden mundial, es que Frida es una perrita criolla muy hermosa, que es muy buena guardiana. Entonces cada vez que llega alguien y cuando no lo conoce, pues ladra y tiene un ladrido muy potente, muy hermoso el ladrido de la perrita. Ah, se me olvidaba. Yo me identifico mucho con este muñequito, lo que representa este muñequito. Primero que nada es una ternurita. Uno de los regalos más hermosos que me han dado es este, sinceramente. Es un puercoespín. Eh, Espinitas. Espinitas es muy especial porque él tiene una pancita muy tierna. Y tan bello. Pero las púas del puercoespín son de las que, uy, son extremadamente dolorosas y muy complicadas de quitar incluso. Y es una buena armadura. Y en cierta manera, cuando uno acaricia esto en cierta dirección, es muy suave, pero si se pone nota o se ponen así, son extremadamente peligrosas. Y él me representa mucho porque yo a veces tengo soy como un puercoespín, tengo muchas púas, me prevengo mucho y me autoprotejo mucho por mi neurodivergencia, pero en el fondo soy todo ternurita. Aquí está, espinitas. Entonces, cuando uno se pone a mirar que detrás de estas narrativas hay unos intereses y unas agendas dentro de unos proyectos que en apariencia no están conectados, pero cuando uno empieza a escarbar más al fondo, uno se da cuenta de que hay algo mucho más siniestro. No solamente estamos hablando de los Illuminati y todas las pendejadas que tienen que ver con el demiurgo y en su defecto después de los años 40 con la Reina Roja, sino que también tiene que ver con las transiciones de poder que se están dando entre los de la vieja guardia que quieren mantener su pequeña parcelita con esclavitos, sin una visión de la expansión del universo, y los, entre comillas, jóvenes que se dieron cuenta que seguir con esa parcelita de esclavitos realmente era muy pobre y que abrir la mente y permitir una apertura a nivel de todo lo que hay afuera les puede permitir expandirse. Obviamente eso llevará a un proceso que tendrán que ajustarse a aceptar una realidad en la que o lo aceptan o terminan también estancándose y desapareciendo. Todo es tema de evolución. Entonces,
Estamos viendo que en los años 50, cuando se da el famoso Tratado de Artemisa I y que lo viola Estados Unidos unos años después, cuando hace ese pacto con los grises, esos grises de tipo verdosito reptiloide, que en realidad son una especie de robotcitos que mezclan ADN vegetal, insecto y que están al servicio de, en ese entonces, de actividades reptiles, que hay que tener en cuenta una cuestión. Los dracos a los de Orión los veían como servidumbre, no los veían como sus iguales. Entonces eso hay un resentimiento ahí. Entonces cuando se van los dracos, obvio, los de Orión quieren tomarse en todo esto. Y obviamente ellos lo que están haciendo es tratar de acomodar sus fichas. Por eso en su momento, y eso está explicando por qué Estados Unidos está distanciándose ahora de su socio de la muerte, se debe a un cambio en la estructura de poder. Porque estos reptiles de Orión están cambiando las cartas de juego, las reglas del juego, y están posesionando ciertas estructuras de poder que por un lado tratan de organizar el caos que se estaba generando por la partida de los dracos, pero también diciendo quién manda. Obviamente, ellos se van también a pegar su estrellada porque sí o sí tendrán que entrar también a negociar. Y eso ha mostrado de que las narrativas New Age de los años 70, 80, 90 han ido transformándose también y adaptándose según el amo que les paga. Porque ellos son muy buenos traidores. Entonces esta gente, y digo traidores a la humanidad, entonces esta gente, según el amo, ellos cambian narrativas. Y ha habido ciertos cambios en su narrativa. Y uno de los principales ejemplos, lo que hace ese pseudo supuesto niñito índigo, que está tratando de abrir espacios y hacer una especie de alianzas con aquellos que se quedaron rezagados de los dracos para que permitan el ingreso de los de Orión. Y obviamente lo que no dicen son las masacres que están ocurriendo, porque obviamente a estos de Orión no les interesa los dracos que quedaron rezagados y se desquitan con ellos. Algo muy típico de los reptiles. Entonces, es muy común, muy obvio, común no, muy obvio, evidente la palabra podría ser, que lo que está ocurriendo en este momento, por ejemplo en el caso de Colombia y Perú, es que mientras el proyecto de la izquierda, que representa el globalismo de izquierda, no es solamente el foro de Sao Paulo, es el tema del foro de Davos, estaba orquestado y manejado por grises, altos grises y el proyecto de los altos grises de China. Entra un nuevo jugador en esto que serán los de Orión. Porque hubo un respiro, y sobre todo cuando se llega al acuerdo de Artemisa 3, en donde Donald Trump tuvo que agachar cabeza y tuvo que aceptar las nuevas reglas de juego. Y ahora el tipo cambió de bando, estoy hablando de Donald Trump, y ahora está buscando respaldo, si es que no ya lo tiene, y muy posiblemente eso puede ser así, y eso estaría explicando por qué ahora se están distanciando de su socio criminal, es porque han apostado con los de Orión. Y por eso es que estamos viendo que sostienen todavía una narrativa belicista guerrerista, pero bajándole la intensidad. Y eso se notó en el acuerdo de Irán. Y dos, con lo que el presidente Trump aprobó, creo que el día de ayer, dos órdenes ejecutivas presidenciales en donde establece dos cosas muy importantes. La primera, como proyecto gubernamental federal, el apoyo y financiación del desarrollo de una computadora cuántica, y ojo que lo están aprovechando los, entre comillas, patriotas para hablar del QFS y toda esa mierda que es pura falsedad y falacia, pero lo están utilizando. Ahí está, vio el QFS y empiezan a hablar con toda su parafernalia, pues engañosa y de humo, pero es verídico, el señor
Trump ya lo firmó el decreto donde van a desarrollar una computadora cuántica centralizada en donde la prioridad va a ser la investigación energética de desarrollo de inteligencia artificial y herramientas comerciales para impulsar y potenciar como líder en ese campo a Estados Unidos. Y a su vez la segunda orden ejecutiva establece utilizar todos los recursos necesarios para crear la contrainteligencia con una computadora cuántica para evitar que adversarios que tengan computadoras cuánticas se conviertan en una amenaza o riesgo a la seguridad interna de Estados Unidos. O sea, siguen con el mismo tono belicista. Lo chistoso es que ninguna parte de esa orden ejecutiva habla de educación, habla de salud, no, está hablando de economía, guerra, comercio y desarrollo tecnológico, buscando alternativas energéticas. Ya Estados Unidos entiende que el petróleo no sirve, porque hay una realidad que ya la sospecha Estados Unidos, si es que no ya lo sabe, y que desde hace rato lo tiene calladito China, que todavía no ha sido el momento de divulgarlo, pero tiene que ver con algo que descubrieron los iraníes hace unos años y eso motivó la guerra que hay allá, y tiene que ver con los reactores de fusión en frío. Entonces, todo esto está llevando de que en un afán de juego estratégico de ajedrez, se están moviendo fichas, pero con un nuevo actor que está metiendo, digamos, pasta, que no es realmente dinero, sino poder tecnológico, que son los reptiles de Orión. Y estos están jugando a forzar nuevas negociaciones. Por eso es que estamos viendo un repunte de las narrativas New Age y un cambio sutil en su discurso para tratar de atraer indecisos y personas que están en el proceso de despertar, pero que ellos de manera muy maquiavélica están vendiéndoles humo para tenerlos acá. Ya no como alimento energético, como era antes usados, sino para tenerlos como rebaño a la hora de un proceso de reemplazo. Y ojo con esto, reemplazo. Pero es que el personajito de ese índigo hablaba que déjate poseer. Dice que para liberar entidades oscuras. Pero ese liberar tiene dos connotaciones. No es de liberar, de salvarlos de su infierno, sino liberarlos para que actúen. ¿A través de quién? De quienes poseen. Que eso fue lo que denunció el de Bitácora del Sur. Con video en mano. Con una vaina que ocurrió en Egipto. Entonces, estamos viendo que así como está esa personajilla que se hace proclamarse embajadora de la Federación Galáctica, está este personajito que es el embajador de los de Orión. Y por eso es que lo estamos viendo portales, que en realidad no está viendo portales. Está haciendo posesión de bases draconianas para los reptiles de Orión. Entonces, eso explica por qué está volviendo la derecha a ganar el poder en países que fueron conquistados o tomados por la izquierda, que fue controlada y manejada y todavía lo sigue siendo por entidades grises, en particular altos grises. Entonces, esto es un rollo muy complejo que se los estoy contando aquí a modo de resumen dentro de la introducción que estoy haciendo de la segunda parte de la historia de Aguacanumpa, Dos Plumas. Y sobre todo en la parte de cómo ganó la segunda pluma. Entonces, es algo muy, muy triste, ya para terminar esta introducción. Por ejemplo, ahorita alguien me envió un video que publicó ese personajillo azulillo
Indiguillo, en donde de manera muy cínica está diciendo de que para el nuevo mundo habrá caos primero. O sea, va a haber una etapa de caos y destrucción y derrumbe de todo para el nuevo mundo. O sea, ya no lo ocultan, o sea, ya ni lo disimulan. Para ellos apoderarse de la tierra, no solamente van a aprovecharse de que las viejas energías ya no se van a sostener, se tienen que ir, sino que van a acelerar el proceso de manera violenta. Por eso el discurso de la espía de hablar de destripar a la gente de la izquierda y de hacer lo mismo que hizo el Señor de Israel, hacerlo en Colombia. Y si uno se pone a mirar el discurso de estos que están ahora subiendo al poder de la derecha en Hispanoamérica, todos utilizan el mismo elemento de coacción, la violencia y la intimidación. Todos hablan de que la izquierda, así haya gobernado bien, hay que destriparla, eliminarla. Y eso es clara evidencia de que hay una lucha de facciones y que hay un intento de retoma de poder por un nuevo actor, y que son los de Orión. Entonces la cosa se vuelve más compleja porque ya el señor Donald Trump, al sacar esas dos directivas presidenciales, esas órdenes ejecutivas, está hablando que le van a apostar a la computadora cuántica. Recuerde que tanto Rusia, China y empresas privadas ya tienen sus computadoras cuánticas. El asunto es que Estados Unidos, por estar más enfocada en una cantidad de pendejadas, por fin a última hora se dio cuenta de que quedó atrás y necesita retomar el control, y lo está haciendo de manera muy, muy agresiva. Y hoy salió la noticia que en Asia, dentro de la reestructuración que se está haciendo en las inversiones de futuros con desarrollo de IA, se esfumó 1.2 trillones de dólares en un día. Se esfumaron. Y no es que desaparecieron, cambiaron de manos. ¿Hacia dónde y para qué? Precisamente para lo que China está ahora planeando, que es retomando un antiguo modelo que utilizaba la China imperial de hace varios siglos atrás, que es el sistema de cuotas, en donde sin necesidad de imponerse militarmente a ningún reino, lo único que pedían era que reconocieran el dominio del emperador chino, y ellos a cambio les daban protección y los incluían en el progreso y expansión de todo el imperio chino. Ahora eso, versión 2.0, lo está tratando de hacer en este momento la China del siglo XXI, y por eso es que está cambiando las reglas de poder en toda Asia. Y por eso es que ese dinero se esfumó, porque eran dineros basados en el sistema económico basado en deuda. Y ese dinero se convierte en tóxico si no se sanea. Y esa fue la jugada que están haciendo ahora en China y en Asia. Están saneando este dinero. Y lo van a direccionar, y eso pronto lo vamos a ver porque ya Elon Musk lo advirtió en Twitter, en su perfil personal. Él dijo, dentro de poco se van a invertir trillones de dólares en desarrollar nuevas energías, y entre ellas antimateria. Y a él ya está dando una pista de lo que descubrieron científicos iraníes hace unos años. Y que China ya lo sabe. Y que Rusia, que quedó por fuera del pastel, está tratando desesperadamente de forzar las negociaciones para que ellos también los incluyan. Por eso es que hubo un cambio en la narrativa de Putin, que se volvió ya no negociadora, se volvió ya belicista. ¿Y por qué se volvió belicista? Y esto es clave. Los de Orión entraron por Rusia. Ahora bien, en todos estos juegos de poder hubo otra noticia que también muestra
que el tablero de ajedrez se está moviendo y cambiando de roles es en el plano de las inversiones de IA. Por el lado occidental, ayer se perdieron, o al menos dicen así la noticia, 250 billones de dólares en 5 empresas, en 5 movimientos. Y que eso está generando un efecto que se va a notar y sentir en las próximas semanas. ¿Cómo van a disimular esos efectos? Y ustedes dirán, ¿cuáles efectos? Ustedes saben lo que eso significa a nivel económico, que por el lado asiático se haya reestructurado y se hayan movido 1.2 trillones de dólares. A nivel de la burbuja económica, eso es un golpe muy duro, que va a generar una ruptura en el sistema y modelo económico basado en deuda. Y por el otro lado, que estas empresas líderes privadas del sector de desarrollos de IA hayan perdido porque los modelos que están utilizando no están bien direccionados y no están actualizados a lo que ahora se está exigiendo, que son desarrollos hacia las nuevas energías, pierda 250.000 millones de dólares en un día. Esto se tiene que reflejar de alguna manera en las economías de todo el mundo. Y por eso es que se están tomando fichas y moviendo poderes, retomando y conquistando lugares. Colombia y Perú son muy importantes dentro del juego de poder entre izquierda y derecha y más profundo entre la lucha entre altos grises y los nuevos jugadores que son los reptiles de Orión. Entonces, la distracción que van a utilizar ya la hicieron hace poco, la empezaron. Forma parte de la ingeniería social y operación psicológica dentro del componente Bluebeam y es pasar de negarlo todo, ridiculizarlo todo, a poner pruebas y permitir películas como El Día de la Revelación y una cantidad de cosas. Ahora que viene el anuncio de la representante de la Cámara, la señora Luna, de que en la cuarta tanda de archivos revelados del Departamento de Guerra sobre los fenómenos no terrestres de anomalías aéreas, ya no van a mostrar solamente naves, sino entidades no humanas. Entonces, todo eso, si no se supiera lo que pasó en Asia y lo que está pasando en el sector privado de desarrollo de la IA, donde se movió toda esa cantidad de dinero, uno creería inocente, ingenuamente, ay, por fin se dio la revelación, por fin veremos la verdad del mundo ovni. Pero resulta que es una distracción más. Y a esto hay que sumarle el hecho que lo que está pasando en el estrecho de Hormuz y lo que está pasando en Colombia y Perú, todo apunta a otra distracción. Nos están haciendo creer que el petróleo es la moneda en disputa en este momento. Y en realidad el petróleo no es la moneda en disputa. De hecho, ese cuento tonto que hizo la estrella de decir que van a meterle Franklin a Colombia, uno, el Consejo de Estado de Colombia, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, expertos, geólogos de organizaciones científicas colombianas, ya han demostrado, ya han fallado, ya han decidido de que el fracking no se puede realizar en Colombia, y no por el tema meramente ambiental, que es válido, sino también por un tema económico y estructuralmente hablando, políticamente hablando, de seguridad nacional. Si se llega a autorizar, como lo está planteando la estrella, fracking a lo que dé, Colombia no es las llanuras argentinas donde se practica el fracking, ni las llanuras de Oklahoma donde se practica el fracking. Colombia es un país cruzado por fallas tectónicas geológicas en donde hay en interacción y en un precario equilibrio tres placas grandes: Sudamérica, Nazca y Pacífico,
con dos subplacas pequeñas que están sirviendo de cuña y que si eso se rompe, tenemos volcanes extremadamente peligrosos como el Ruiz, el Galeras, Puracé y el Machín. Tenemos peligrosos diapiros de lodo en la zona de que va del departamento de Antioquia en el norte, Necoclí, Arboletes, pasando toda la zona del Golfo de Morrosquillo, Cartagena, hasta los linderos con Atlántico Barranquilla, de diapiros de lodo que podría generar hundimientos masivos como ocurrió en el siglo XVIII en el sector conocido como Galera Zamba al sur de Cartagena, donde literalmente toda una zona de esa costa se hundió. Y tenemos unas fallas muy delicadas en un equilibrio muy delicado entre la zona de Santander, centro de Colombia y sur del país, donde precisamente este hombrecillo de rayas quiere aplicar el fracking. Geológicamente hablando, no se puede hacer fracking en Colombia. Además, desde el punto de vista económico, el 60% de la inversión se pierde en el primer año. No es rentable. No hay fracking sostenible. Y aparte de eso, a nivel estructural geológico tectónico, se podrían reactivar fallas que han estado latentes en pausa, en stand-by después del gran terremoto de Popayán y de Armenia. Entonces, es una distracción. Porque la verdadera energía a la que se le va a apostar con ayuda de inteligencias artificiales y computadoras cuánticas es cómo explotar de manera eficiente, económica y rentable fusión en frío y la antimateria. Y hay un detalle más que involucra a Colombia y Perú. Hay ciertos cristales acá en estos dos países que son muy importantes si se llega a dar la fusión en frío y el trabajo en antimateria. Esos cristales son importantísimos por la capacidad de almacenar información y, ojo con esto, de servir de materia prima para construir los contenedores de antimateria. Entonces aquí estamos mirando algo que la gente no está viendo porque se está enfocando en la distracción y no en lo que hay de fondo. Y esto es algo que tristemente para nosotros los de a pie no nos va a favorecer, porque desafortunadamente hay intereses en donde mucha gente en su ignorancia está sosteniendo viejas energías a partir del miedo, el odio y el resentimiento, elementos que están siendo capitalizados de manera muy hábil a través de ingeniería social, entes que buscan desestabilización para poder rapiñar los recursos de estas naciones cuando se balcanicen. Ustedes saben lo que pasó en Yugoslavia en los años 90, cuando se balcanizó, cuando se dividió en fragmentos en una guerra civil devastadora. Bueno, entonces, ustedes dirán, entonces, ¿qué hacemos? Humanamente, de manera pacífica, desobediencia civil. Pero desde lo que somos nosotros los que estamos en este proceso de despertar, es simplemente sostener las nuevas energías, trabajar neutros y sobre todo ocuparnos de ir creando nuestra realidad para estar por fuera de lo que va a ocurrir. Y es triste desde el cinismo irónico que este peladito habla de que para el nuevo mundo, que ya sabemos que él habla del nuevo orden mundial, tiene que ocurrir lo que ellos consideran que tiene que ocurrir, el desastre, el caos, la violencia, porque para ellos, dentro de su mentalidad eugenésica, se tiene que retirar mucha gente de manera rápida, porque ellos necesitan espacio. Y no como ya se había acordado.
¿Y qué se había acordado antes? Las huellas energéticas que ya no son parte del proyecto adámico original, irano, vegano, humano, adámico. Aquellos que fueron metidos aquí, aquellas almas que son traumadas, aquellos que ya cumplieron su ciclo, aquellos que ya pueden continuar en otros procesos, etcétera, se pueden ir del planeta de la manera que escojan. Quieren violentamente, se van violentamente. Quieren pacíficamente, se irán pacíficamente, pero se van. Y los que nos quedamos empezábamos un proceso de sanación y reparación del planeta. Y que aquellos que se iban y que desde su libre albedrío decidían regresar, pero para apoyar dentro del plan, porque vieron ya las cosas sin el velo del engaño, entonces toman la decisión de volver a ayudar, pues se les iba a recibir, se les iba a apoyar y se les iba a sostener. Resulta que ante este cambio se nos da la siguiente información. Es muy posible, dada la complejidad de, de los acontecimientos, que sea tan densa la cantidad de personas que se están aferrando a sostener los viejos paradigmas y que se están aprovechando facciones de ello, que eso genera una ruptura. Y desde los altos consejos, madre padre, consideran, y sobre todo las almas involucradas consideran, recuerden que aquí hay decisiones de la supraconciencia álmica, no de los fractales, sino de las supraconciencias álmicas. Es muy posible que decidieron que no es justo, digámoslo así, aunque no creo que sea la forma correcta de decirlo, consideran que los que ya superamos todos estos traumas, tengamos que quedarnos aquí a vivir ese apocalipsis, ese horror, que de manera tan cínica ese nené está diciendo, ay sí, sino que para evitarnos pasar eso, es muy probable que haya una evacuación. Y en cierta manera era algo que ya se había considerado, pero que no se tomaba como algo determinante. Y es lo que han llamado en algunas tradiciones religiosas el arrobamiento o el arrebatamiento, que en algunas películas lo han mostrado. Que obviamente que no va a ser así como en las películas, pero es muy probable y que eso quizás explica, y en eso tienen razón, porque ellos también ven la misma información que nosotros. El problema es que ellos lo acomodan a sus intereses. El por qué están apareciendo tantas naves y por qué los que quieren controlar la narrativa de la divulgación ovni en un intento de control de daños y lavarse en las manos y de limpiarse en la cara y de hacer campaña de relaciones públicas, están tratando de hacer creer una de tres, que es una invasión y son los malos, los que vienen a ayudar. Que no, que son seres de otras dimensiones, que son seres del futuro y que nosotros tenemos que encontrar protocolos de comunicación e interacción y de cuidarnos a nosotros mismos de esa posible amenaza. Y tres, que existe vida no humana, pero que nosotros tenemos que empezar una carrera de desarrollo para poder ser nosotros los que vayan allá y no al revés. Entonces, en todo este tema, también hay un cuarto factor que es distorsionar y ocultar todo. Pero eso ya no se puede dar porque ya es un hecho que ya se divulgó. Entonces, estamos viendo que están tratando de controlar la narrativa para direccionarla de acuerdo a sus agendas y tratar de, por un lado, sabotear, pero también para ganar tiempo ante algo que es inevitable y que ellos no pueden detener.
Y que si esto, como se está viendo, va hacia la dirección que desafortunadamente se está decantando por inercia, es muy probable que dentro del pacto álmico desde la supraconciencia seamos retirados del planeta para evitar que suframos algo que no merecemos sufrir. Y que por eso es que están las naves que están ahí. Y como estos otros no van a ser llevados, juega algo muy humano, la envidia. Y están tratando de controlar la narrativa, cuando en realidad son ellos responsables del caos que se está dando en este momento a nivel mundial. Quieren el pastel y van a terminar pisoteándolo. Y desafortunadamente los Dorian no han querido entender eso, porque manejan mucho ego y fuera de eso están, digamos, también omnibulados por las fantasías de los de Pléyades, esa facción recesiva que hay allá, que cree que apoderándose de la tierra y ocupando el lugar de los humanos, van a tener derecho a la dispensación que se le va a dar a la tierra. Y así no funcionan las cosas. Entonces hay una serie de enredos que desafortunadamente yo lo único que les puedo decir es que somos observadores, que nuestro trabajo es mantener y sostener esta frecuencia que estamos sintiendo, no porque nos toca, sino porque en realidad nos merecemos algo mejor, porque en realidad merecemos vivir una plenitud en abundancia y que la oportunidad que tuvieron la gente que invirtió miles y miles y miles y miles de millones de dólares en desarrollar IAs, en vez de desarrollarlas, generar algoritmos que buscaran el beneficio de toda la humanidad, lo único que están haciendo es seguir buscando algoritmos para control, esclavitud y exterminio. Reemplazo. Por eso es que no hay ningún economista a nivel mundial preparado para desarrollar metodologías y estrategias económicas, modelos económicos a partir de la abundancia que daría la IA, porque están basados, casados y enquistados en sistemas de carencia y necesidad, de acuerdo a una filosofía malthusiana de más de 200 años de antigüedad. Por eso es que vemos el desarrollo de IAs para la guerra y la destrucción, el espionaje y el control, en vez de la libertad, la abundancia y la prosperidad. Ustedes no saben que hace poco una IA descubrió, creo que fue la Cloud de Anthropic, y por eso es que Estados Unidos trató de censurarla y bloquearla. Descubrió todas las fallas del sistema económico global basado en el sistema de deuda y planteó una alternativa que le daría riqueza a toda la humanidad de manera ilimitada. Y los privilegiados, los que quieren conservar sus privilegios, vieron en ello una amenaza a su estatus de privilegio y a su idea de que para ellos poder existir tiene que existir siempre debajo de ellos gente que no tenga privilegios para ellos sentirse seguros. No pueden concebir la idea de un mundo en igualdad de privilegios. Eso explica por qué los colombianos que están residentes en el exterior, tanto en Estados Unidos como en Europa, votaron masivamente por la espriella. Porque gente que fue desplazada por la violencia y la pobreza creada por la derecha, que los obligó a migrar a buscar el sueño americano, ahora que lo están viviendo, no son capaces de aceptar que alguien más tenga educación gratis, salud gratis y de calidad, acceso a la tierra, al trabajo y a un salario digno. Porque entonces su esfuerzo y sacrificio de haberse ido al país a lucharla y tenerla ahora allá donde están, había sido en vano porque los de aquí, sin haber vivido ese supuesto sacrificio de ellos, olvidándose que también aquí lo estamos viviendo,
podríamos acceder a esos mismos privilegios sin haber tenido que salir del país. Y ocurrió la ironía. Votaron masivamente por un sistema que fue el que originó inicialmente su salida de Colombia. Y eso mismo se está viendo en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en México. De hecho, los que más apoyan las acciones antimigración, los que más apoyan las acciones migratorias para controlar la migración ilegal, son los mismos hispanos que están en Estados Unidos. La gran mayoría de los que están en puestos de privilegio y que han alcanzado niveles de privilegio porque han añorado tener lo que tienen los que los arrinconaron y los forzaron a salir de sus países, ven como una amenaza a sus privilegios que llegue más gente. Y por eso es que son los primeros en apoyar las medidas antimigratorias que se están imponiendo en Estados Unidos y en Europa. Es la ironía. Es lo que pasó, y esto es un ejemplo muy, muy chévere de un análisis que hicieron de la película Django, donde obviamente Hollywood muestra a una persona afrodescendiente siendo pistolera. Y eso es absurdo porque la historia de los pistoleros en Estados Unidos fue eminentemente supremacista, o sea, blancos. Pero bueno, muestran al Django montando un caballo, como un hombre libre. Y el villano tiene un esclavo. Y el esclavo está furioso y le dice a su amo, amo, tienes que eliminarlo. Y el man dice, un momento, pero él es de tu gente también, él fue esclavo, ahora es libre y antes vos deberías apoyarlo. ¿Por qué me estás diciendo que lo elimine? Porque tiene un caballo. Y ningún negro debe tener un caballo. Esa parte de esa película es brutal. Porque refleja el resentimiento y sobre todo cuando uno ve muchas, por ejemplo, un afrodescendiente en Bel Air, un príncipe en Bel Air, cuando John Smith era joven, muestran cómo ellos quieren acceder a la riqueza del blanco en vez de exponer cómo el blanco empobreció a los afrodescendientes. Aquí lo vemos en Colombia, en Buenaventura, en el Pacífico colombiano, en el Chocó, en Cartagena, en el Caribe colombiano. Los más corruptos son afrodescendientes. Ellos son los que más saquean los recursos de su gente y quieren imitar al blanco, al gringo, al europeo, teniendo lujos, en vez de cuestionar a aquellos que llevaron a la pobreza a su gente y utilizar la oportunidad de estar en el poder para poder cambiar la realidad de la pobreza de su gente. Y eso es algo que estamos viendo como una constante en muchas partes. Y lo mismo está pasando si lo vamos a llevar al plano de la civilización humana. Aquellos humanos que tuvieron la oportunidad y el privilegio de hacer contacto con otras realidades, con otras entidades y que han ganado privilegios por ello, ven como una amenaza que la inmensa mayoría de la humanidad pueda acceder a ese mismo conocimiento y sobre todo a los beneficios de pertenecer a la comunidad mayor. Por eso es que nos venden la idea de que le debemos todo a unos pleyadianos, que nuestros salvadores son unos extraterrestres. Y que si llega a ocurrir una divulgación total, el mundo colapsa, pasándose por alto el hecho de que 1.000 millones de personas vieron la publicación en la página de la Secretaría de Guerra, del Departamento de Guerra de Estados Unidos, de la segunda tanda de divulgación del fenómeno OVNI y de la tercera tanda de divulgación OVNI. 1.000 millones de personas. Y no hubo colapso tal. Entonces, aquí estamos viendo una situación tristemente repetida y que Dos Plumas lo vivió también. Cuando se ganó su primera pluma, que esa fue la historia que les conté anteriormente en la primera parte de Aguacanumpa, o Dos Plumas, él gana su primera pluma derrotando y eliminando
al enemigo que en derecho humilla a su padre tocándolo. Recuérdese que para ganar la primera pluma, el guerrero, que es la pluma de guerra, tiene que tocar o eliminar al adversario. Pero es más valioso tocarlo que eliminarlo. Porque el hecho de tocarlo y sobrevivir habla de lo que usted es capaz de hacer. Entonces, en un combate real ahí ante el papá en su momento, fue tocado por un guerrero. Y obviamente su gente se dio cuenta de eso y eso era una humillación para él. Pero fue gran prestigio para el otro. Entonces el hijo, el que va a ser dos plumas, porque su papá también es un dos plumas, hay que tener en cuenta una cuestión. Si usted elimina 10 guerreros no vas a tener 10 plumas, solamente uno. Porque la primera es la que te dice, en este caso la pluma con la marca roja, que usted es un guerrero que tocó o eliminó un enemigo. No importa cuántos hayas eliminado. Esa pluma lo dice todo. Lo mismo pasa cuando te ganas la pluma del que provee alimento a la tribu. Puede eliminar a 1000 osos, 1000 búfalos, pero tendrá una sola pluma. Entonces, cuando el hijo, en este caso mi encarnación, se da cuenta que su padre cayó en esa desgracia, en esa humillación, él decide ir a buscar a ese otro guerrero y restituirle el honor a su padre, él ganando honor también en ello. Y por eso es que él logra, contra todo pronóstico, tocar a ese guerrero. Lo que él no se esperó es que la reacción de ese guerrero fue la de: yo no puedo permitir que tú vayas y cuentes que me tocaste. Aquí mueres. Y luchan. Y él, que era un chico que sí, él había aprendido a luchar y todo eso porque su papá le enseñó, pero nunca había eliminado a un guerrero, a otra persona. Y él no quería, él solamente quería tocarlo. Lo hizo y de una manera muy épica. Lo tocó en el pecho, que es lo más difícil. Entonces, al tener que luchar y desafortunadamente lo logra derrotar, porque el pelado, si bien tenía su arma, él no tuvo tiempo de sacarla y estuvo defendiéndose y recibiendo cortes y heridas del otro hasta que lo logra desarmar y con la misma arma del otro se la clava aquí en el cuello. Y el otro guerrero, en un acto de dignidad, se quita el cuchillo, reconoce su derrota y se le entrega al chico. Diga, te la ganaste. Entonces, esa fue la historia que conté en la anterior capítulo, para que lo vayan y lo miren. Entonces, hay toda una situación acá que quiero contextualizar. En la época en que mi yo de ese momento nació, fue en una época de transición donde las viejas costumbres de los grandes pueblos, de las llanuras y de las montañas, estaba siendo lentamente, inexorablemente menguada, absorbida o eliminada por el hombre blanco en el proceso expansivo de colonización. Y había sectores dentro de los grupos aborígenes que o se resistían, continuando la lucha, a veces de manera muy salvaje. Otros pues lo aceptaban con estoicismo y otros creían que adoptando los modos y maneras, tanto en el vestir, en el hablar y en el hacer del hombre blanco, eso los volvía blancos y en cierta manera superiores a sus propios familiares y congéneres del clan y de la tribu. Pero la realidad era que siempre serían ciudadanos de segunda ante los ojos del blanco y serían despreciados por su propia gente. Y por eso es que muchos de estos fueron responsables, cómplices del genocidio que ocurrió en las grandes estepas norteamericanas durante el siglo XVIII y XIX contra los pueblos indígenas. Entonces, en ese contexto, ese yo encarnacional mío, ese fatal, está en una etapa de transición en donde el papá es un hombre de las llanuras, es un guerrero que ganó por mérito las dos plumas también y se casa con una mujer, una indígena, que es de las montañas.
de un pueblo que bajaba de las montañas a comerciar con los pueblos de las llanuras, a hacer intercambios comerciales. Y en una de esas, su padre conoce a su madre, pues obviamente se casan, y él, en un gesto de amor por su esposa, él abandona las llanuras para irse con ella a las montañas. Y allá tendrá a su hijo, mi personita, y a edad temprana, mi fatal pierde a su madre, pero por mucho tiempo, hasta que se llegó a la edad adulta, lo acompañó una loba negra. Aparecía en los momentos más difíciles, aparecía esa loba. Y desde la interpretación del padre, era el espíritu de la madre que acompañaba y cuidaba a su hijo porque no tuvo la oportunidad de criarlo y verlo convertirse en un hombre. Entonces, esa era la interpretación que tenía el papá y por eso es que respetaba mucho esas visiones que tenía el hijo con esa loba negra. Entonces, cuando este chico ya era un guerrero, se había ganado, digamos, a fuerza de no querer, pero queriendo ser un guerrero, después de haber derrotado a ese otro guerrero, tenía una pluma con el corte a huaca típico de aquellos guerreros que habían eliminado a otro guerrero y tenía el pigmento rojo de la sangre, o sea, que representa que cobró presa, o sea, lo derrotó y lo eliminó. Y además tenía un añadido que representaba que antes de eso lo había tocado. Entonces, eso es toda una historia. Esas plumas contaban toda una historia de acuerdo al ángulo, al tipo de corte y sobre todo a segmentos de la pluma donde si habían algunos espacios donde quitaban plumitas, hilitos de pluma, dejando espacios, era como una especie de código Morse, digámoslo así, o una especie de código de señal que contaba la historia del que llevaba esa pluma. Pero es que esa pluma no la podía cortar la persona que la tenía. Tenía que ser alguien sagrado y de poder y de autoridad. El gran chamán o el gran jefe de la tribu o del clan. Entonces, lo mismo, la pluma no se hereda. O sea, el padre de dos plumas no le iba a pasar sus dos plumas. Entonces, obvio, el pelado cuando se la gana, pues obviamente queda con la obligación de ser un guerrero que va a estar luchando en las fronteras de su tribu para proteger a los cazadores, a las mujeres y a los ancianos y a los niños. Entonces, eso va a irlo desgastando y en ese proceso él ya había conocido la que iba a ser su mujer. Y es una historia muy hermosa porque su mujer es una mestiza. Es decir, es una niña que nació de padre indígena y mujer blanca. Era habitual que en las correrías de guerra que hacían estos pueblos, y sobre todo cuando se enfrentaban contra la expansión de los colonos blancos, atacaran caravanas, granjas y pequeñas comunidades donde habían blancos, y no solamente llevaban cabelleras y eliminaban a la gente, sino también se llevaban mujeres. ¿Y por qué? Porque con eso ellos, y eso lo ha hecho todas las culturas, todos los pueblos a través de la historia, al forzar la mujer como trofeo de guerra y forzarla y tener hijos con ella, eso hacía de que tu linaje se impusiera por encima del que te está robando las tierras. Entonces, o como hacían los conquistadores también, someter y forzar a las mujeres aborígenes para que sus hijos propagaran el linaje del conquistador. Eso era de punta y punta. Eso no crean que el pueblo indígena fue el que lo sufrió. Ellos también lo hicieron. Entonces, el asunto es que obviamente esta niña nace, pero en una de esas batallas, incursiones, pierde a sus padres y queda huérfana y es adoptada por la tribu, pero por ser mestiza, sin ser de allá ni de acá, no era una especie de paria. Si bien no era una esclava ni nada de eso, trabajaba para la comunidad, le tocaba muy difícil, muy duro. Y para mi fatal, para mi yo de ese entonces, él se enamora de ella porque él creció en las montañas con su padre. El recuerdo de que tenía de su madre era lejano,
no había visto mujeres. Casi siempre cuando tenían interacción con otros indígenas de las montañas o con algunos hombres blancos o colonos blancos de la zona, él no veía a las mujeres. Entonces, cuando por razones ya de volver a sus raíces, su padre toma la decisión de volver a las llanuras y de buscar, perdón, esperen una llamada. Su padre era de la vieja guardia, o sea, era muy conservador, digamos, muy de las costumbres, y él creyó que era necesario que su hijo tuviera contacto con su pueblo, porque el pueblo de la madre había sido exterminado también por esos procesos de expansión de los colonos y no había familia que pudiera darle una enseñanza a su hijo allá. Entonces buscó la familia de él en las llanuras, que esos vivían, y fue a las llanuras a integrarse otra vez, y como él era un hombre de prestigio, porque eran dos plumas, obviamente lo reciben con honores y toda vaina. Ah, tienes un hijo, bien, intégrese, y obviamente el chico va aprendiendo, y para él es un choque porque ve por fin un gran pueblo, de mucho honor, los Dakota, y él, dentro de la gran nación Sioux, y él aprende palabras nuevas, una cantidad de cosas, y ve mujeres, pero sobre todo a ella. Fue amor a primera vista, literalmente. Cuando él la ve, lo que le llama la atención son sus ojos y será su cielo. Y él la llamará su cielo, es mi cielo. Entonces, de hecho, el nombre de ella era cielo y ceniza, creo que era el nombre de ella. Y él no la va a llamar como ceniza, sino cielo, mi cielo, es su cielo. Entonces, obviamente, él, desde un inicio, su padre, por acá, su padre, muy apegado a las tradiciones de la tribu, pues no va a ver con buenos ojos que su hijo se enamore de una mestiza. El papá quiere, como todo padre, que su hijo se relacione con alguien de la tribu, continuar el linaje de la tribu y sobre todo las costumbres y tradiciones de la tribu. Ella no representa eso, ella representa la transición entre las costumbres y lo inevitable. Y el padre no quiere reconocer lo inevitable, él quiere conservar las costumbres. Entonces, no acepta desde un principio que su hijo esté interesado en ella. Y trata por todos los medios posibles de que no tenga nada que ver con ella. Entonces, cuando él se gana la primera pluma, se convierte en un guerrero y para colmo es una pluma de guerra. Entonces, ahí ya hay un detalle porque el ganarse la pluma se la ganó con mucho esfuerzo porque derrotar a un guerrero o sea, muy avanzado y toda vaina, pues tan experimentado, y el pelado a duras penas sobrevive. Él está herido, llega a la tienda de campaña herido y ella, que también siente algo por él, que tiene conocimientos de plantas medicinales y de maneras de curar, ella llega y lo cuida y le sana sus heridas. Y eso estrecha más el vínculo. Entonces, cuando el chico ya le reconocen que es un guerrero y le entregan la primera pluma, que fue un ritual muy hermoso, en donde él tenía que estar de pie ante la tienda ceremonial, sin hablar, esperando que lo dejaran entrar los abuelos, los grandes guerreros, y él entra y está ahí y tiene a sus testigos y tiene el arma que se ganó que se la entregó el mismo guerrero que él derrota, pues a partir de momento le dan la pluma y ya es alguien con autoridad y tiene derecho a elegir esposa. Y obvio, él va a elegir a ella. Y el padre a regañadientes lo tiene que aceptar. Y hay una parte muy hermosa donde el papá, Dos Plumas, ese gran guerrero, su padre, bendice a la chica y la acepta como hija. Y al aceptarla como hija, le da ya derecho de pertenecer a la tribu porque ella está huérfana. Le da derecho de pertenecer a la tribu. Él se convierte en su protector y a la vez ella tiene el derecho de ser desposada por su hijo. Y de esa manera la familia se forma. Entonces ella se integra y ella por su conocimiento en medicinas, en plantas y toda vaina y por su capacidad por ser mestiza, de
poderse comunicar con el mundo de los blancos, pero también con el mundo de los indígenas, y a la vez de eso, haber desarrollado una habilidad comunicarse con los seres de la naturaleza, con los espíritus, ella se va a convertir en mujer medicina. Y es algo muy hermoso. Entonces ellos se unen, ¿no? Entonces empieza toda una historia muy hermosa de amor entre ellos dos, en donde él le toca ser guerrero y cada vez que viene con herida y todo eso, ella lo cura y lo acompaña y lo cuida. Y cuando él está en las correrías de batalla, ella es la que cuida a su suegro. Y eso lo empieza a respetar y admirar y valorar mucho el viejo, porque ya está viejo. Y obviamente, pues, él es su hija también. Empieza a enseñarle cosas y ella a explicarle que ella quería conocer el mundo de los blancos de donde ella venía. Y hay toda una historia ahí muy hermosa que por ahí medio conté por encimita. ¿Cómo fue que él, mi fatal, eh, digamos, termina con la mujer, pues, o sea, él se casa y toda vaina, pero hay una cosa muy hermosa que ocurre. En una incursión donde él todavía no se había casado, pero ya la había elegido, él ya era guerrero y toda vaina, en una incursión de los enemigos de la tribu, se roban a varias mujeres de la tribu y entre ellas a ella, a Cielo. Y él, pues cuando él regresa, porque él está en la otra frontera, cuando él regresa y se entera de boca de su padre que, porque él la busca, ¿dónde está ella? Y el papá le dice, ella se la llevaron, ya pierde esperanza de esa mujer, busca una de nuestra tribu, cásate con esa. Él dice, no, ella es mi mujer. Y se va a buscarla. Obviamente sus dos amigos de siempre lo acompañan. Sus dos amigos lo van a acompañar a cazar a los que se llevaron a su prometida, a la que él había elegido como mujer. Estoy contando qué pasó antes de casarse, porque esa fue la historia de por qué se casan ellos. Entonces, él obviamente rastrea y logra llegar donde estuvo ella apresada. Y cuando él logra enfrentar al guerrero que se la había robado junto con otras mujeres, rescatan a varias de las mujeres, pero faltan varias y entre ellas la suya. Y él logra hacer que el guerrero le diga dónde está. Le dice, no, está con los blancos porque la vendió por unos caballos. Entonces, él va hacia donde los blancos. Él ha visto el blanco, es a los cazadores en las montañas, pero no al blanco de la ciudad. Y cuando él va al pueblo donde están las mujeres que van a ser vendidas para la prostitución y otras labores para servicios domésticos o como esclavas, él ve a su futura mujer ahí, ve a Cielo. Y Cielo ya la tenían lista para entregarla para un postíbulo, porque como era mestiza, tenía ojos claros, entonces claro, era una mujer muy bonita, por cierto. Ellos ya la tenían palabreada para venderla. Entonces cuando él va a rescatarla, no va a ser fácil. Entonces, incluso en el proceso de rescatarla, uno de los dos amigos muere ahí. Entonces, cuando él la rescata y vuelve a la tribu, él tiene que decirle a la familia de su amigo que murió su amigo, ayudándola a rescatar. Y hay una cosa muy bonita. La familia acepta que su hijo haya muerto en esa labor de ayudar a su amigo a rescatar a la que va a ser su mujer y la aceptan como parte también de la familia. Eso es lo que lleva al papá de Dos Plum, pues de mi fatal, aceptarla como hija también y incluirla para que sea la esposa también de su hijo. Y por eso es que se facilita la unión y el matrimonio y ella se va a convertir luego en una mujer medicina. Pasa el tiempo, pasan los años, pero no tienen hijos. De hecho, los intentos que tuvieron de tener hijos terminaban en aborto, o sea, perdía el niño. Y eso entristecía mucho a, a mi ser, a mi fatal. En el momento tenía una pluma. Entonces, Ahuaca, que así sea, pues vamos a ponerlo, Ahuaca pues tenía una pluma, pues él pues
decide cambiar la guerra y convertirse en un proveedor de alimento para ver si de pronto atrae la gracia de los dioses, de la naturaleza, del Gan Tonanca, para que le dé un hijo. Entonces, cuando él se presenta ante el jefe de la tribu y le dice, he sido un guerrero, tengo una pluma de guerra, pero quiero ser también un proveedor, quiero ser cazador. Esa solicitud normalmente era muy raro que un guerrero quisiera ser cazador también. Si bien ellos podían cazar presas menores, o sea, conejos, cervatillos y cosas así, ser cazador de la tribu era para los que iban a cazar a las presas mayores, a los grandes bisontes, a los grandes búfalos, a los grandes osos, a los grandes ciervos de montaña. O sea, estamos hablando que era caza mayor. Y eso requería habilidades, fortalezas y destrezas que si bien él como guerrero ya tenía ciertas habilidades y destrezas, el hecho de solicitar tener la posibilidad de ser cazador, eso era un tema que implicaba una discusión entre los ancianos. Y bueno, tenemos nuestros cazadores, este es un guerrero. En el momento que él se convierte en cazador, pues tenemos el riesgo de perder a un guerrero si una de esas presas lo mata. Y viceversa. Si él muere en campaña, pues perdemos a un cazador. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Al final dicen, listo, te aceptamos para que seas cazador. Y para eso hay todo un ritual en donde hay una especie de iniciación y mediante un viaje chamánico le muestran qué presa la que debe cazar. Porque no es cualquier presa. Y a mí, a Waka le tocó, en la visión que tuvo el gran chamán, de cazar el gran oso pardo de montaña. Porque él había crecido en las montañas, entonces nada que no podía cazar el de las praderas, ni el búfalo de las praderas, era el de la montaña. Esa era su prueba. Entonces, obvio, él se prepara para ir a cazar al de la montaña, al gran oso de la montaña. En esa época estamos hablando de osos que podían tranquilamente medir para en sus patas traseras 3 metros de altura. Animales con unas zarpas de hasta 15 centímetros. O sea, estamos hablando de un animal gigante que ya no se ven osos de ese tamaño hoy día, pero en esa época sí. Entonces estamos hablando de un oso muy grande. Entonces él tenía que hacer una conexión, espiritualmente hablando, y pedirle permiso a los guardianes de la montaña de que él iba a cazar ese oso. Y el oso se daba cuenta que iba a ser cazado. Entonces empezaba una cuestión muy interesante porque el oso también era un cazador. Entonces el cazador podía ser cazado. Así como el cazador podía cazar un oso, que era un cazador también, el oso podía cazar al cazador también. Entonces era un desafío poderosísimo. En ese entonces mi Miyahuaca todavía era joven y va a la montaña y tiene que ir solo. Y él va a la montaña. Y empieza a hacer el rastreo, empieza a buscar ese oso. Él le dice a su mujer, a su cielo, de que va a ir a cazar el oso porque con eso él busca la bendición de los dioses, de los grandes espíritus, para ver si pueden tener un hijo, porque no han tenido suerte en eso. Entonces él va y ella pues obviamente sabe que esa misión es peligrosísima y ella le da un saquito con unos ungüentos para que en caso de que él reciba heridas y todo eso, él se pueda curar y sanar, porque ella no puede estar ahí. Aunque ella después va a demostrar que es una gran mujer porque ella lo va a buscar después cuando se ve que se está demorando. Y en el camino se lo encuentra él regresando. Entonces, pero él que ahí va la historia. Entonces resulta que él durante días está siguiendo el rastro al oso. Pero resulta que el oso también le está siguiendo el rastro a él. Y hay momentos donde se encuentran, hay momentos donde el oso lo pilla bañándose o lo pilla tomando agua, lo pilla durmiendo, descansando. Y eso es, al igual que él
cepilla al oso en situaciones donde el oso aparentemente está descuidado. Y hay luchas donde ambos se hieren en cada encuentro. Y ambos están agotándose porque es algo desgastante, son días, pasan semanas y en cada encuentro una herida, el uno al otro, el otro al uno. Entonces eso es impresionante porque están subiendo por montañas, por bosques, cañadas profundas. Hay encuentros en zonas en medio de tormentas, porque la época en que él fue a cazarlo es en la época donde más agresivos son los osos, que es la época en que están recogiendo alimento para, para la invernación y está finalizando la época de cortejo. O sea, ya el oso preñó a las hembras. Y ahora él está recogiendo, ganando energía, alimento para hibernar. Por lo tanto, es un oso extremadamente agresivo y es muy cazador. Entonces, este oso, el oso que le toca a él es un oso gigantesco. y empieza esa búsqueda. Y hay tormentas, hay emboscadas en cañadas, hay encuentros en cuevas. O sea, eso es impresionante donde el uno y el otro se están dando hasta que por fin llega un momento donde Aguaca le dice al oso, lo llama, le dice, bueno, dejemos esta estupidez, dejemos esto. Yo no soy ratón de montaña y tú no eres un zorro de montaña. Definamos esto de una vez. Y el pelado se le planta con un cuchillo apenas. Y el oso acepta el desafío y empieza la lucha de ellos dos. Al mejor estilo de las películas de anime y de Hollywood y toda vaina, empieza la lucha entre ellos dos. Y es una lucha que dura todo un día y toda una noche. Y ya cerca al amanecer, la habilidad de Ahuaca logra imponerse. El oso está herido y él logra derrotar al oso y ya teniéndolo listo para el golpe final y el oso ya entendiendo que llegó su fin y ya no hay nada que hacer, él le ve a los ojos y los dos se miran en ese instante. Y en ese instante la sabiduría del gran Totanka o Tonanka, según cómo lo pronuncien los Lakotas o Dakotas, hay un encuentro cósmico, hay un zancudo enorme, hay un encuentro cósmico en esa mirada, en ese intercambio de miradas, donde el cuchillo está a punto de clavársela al oso. Y el oso le entrega su sabiduría de aceptar su muerte. Y Ahuaca recibe una nueva sabiduría. Tiene el poder de matar. Pero si se va a convertir en cazador, también tiene el poder de dar vida. Y él se detiene en el último instante. El oso se da cuenta, pero sabe que no lo hizo por cobardanal, porque el pelado está tenso todavía, pero entiende que ya no hay necesidad de mostrar nada. Él se pone de pie, mira al oso, guarda su cuchillo, lo reverencia y se aleja. El oso se levanta, lo llama, pero no para continuar la pelea, sino para honrarlo. Lo llama, no parándose en sus patas, sino lo llama, voltea y se va y se mete por entre la densa selva del bosque. Y allí, en medio de esa lucha que hubo, la razón de por qué el oso es derrotado es porque apareció por última vez la loba negra, que hizo que el oso tropezara y se golpeara.
noqueado ya, y el otro a caerle. Cuando él guarda su cuchillo y se va a ir porque entendió el mensaje, él puede dar vida también. No ha podido tener un hijo, pero puede dar vida. Y el oso entiende de que estuvo a merced de ese hombre, pero entiende que ambos pueden coexistir y que ese no era su día, ni para él ni para este. Y se va. Él no tiene pruebas o evidencias para demostrarle a la tribu que él derrotó un oso. Tiene heridas, sí. Él se echa lo que su mujer le dio para sanar y vuelve a la tribu. Y en el camino se encuentra su mujer. Y él la mira y él sabe que hizo algo grandioso, pero no hay manera de probarlo. Y él solamente callado la mira a ella y la toma de la mano y le dice, volvamos. Y ella entendió, sin necesidad de saber nada, lo que había pasado. Y ella lo respalda, pero sin decir palabra, y lo acompaña a la tribu. Cuando llega a la tribu, pues obvio, él tiene que presentarse a la gran tienda, pero sin trofeo, sin nada. La única evidencia que tiene son heridas que ha tenido en el cuerpo, pero que ya están curándose, y no hay nada más. Y él está callado. Entonces toda la gente de la tribu empieza a rumorear, a decir, vea el arrogante guerrero, fue incapaz de ganarle a un oso. ¿Dónde está su valentía ahora? ¿Realmente servirá para guerrero? Entonces hay rumores, hay comentarios, hay otros guerreros más jóvenes que lo empiezan a mirar como, vamos a ver si le hacemos el toque para ganarnos la pluma. Y obviamente el papá sabe que algo pasó, conoce el valor de su hijo, pero sabe que algo pasó. Y ocurre algo que él no le dice al hijo. La noche antes de ese enfrentamiento que tuvo el hijo, aparece en una visión la loba negra al papá, que le dice que respalda a nuestro hijo, porque enfrentará la más dura prueba, la que ningún guerrero ha enfrentado, y los pocos que lo han hecho la han superado. Muy pocos. Entonces el padre ya sabía que algo había pasado. Y cuando ve llegar a su hijo, primero ve que viene con su mujer, que ella también está digna, acompañando a su hombre, a su esposo. Y el pelado se para frente a la tienda y espera a que lo llamen y le digan entrar. Pasa ese día, pasa esa noche, pasan varios días, pasa una semana, y él no se mueve de ahí. Obviamente, pues él tiene que ir al baño y toda vaina, pero él está ahí, siempre para ahí. Ya empieza el invierno, ya se está acercando el invierno, la temporada de cacería importantísima para la tribu. Cuando por fin le dicen, entra. Y él entra con dignidad y se para frente al fuego, frente a los ancianos, y él siente los comentarios ahí, los rumores, este no cumplió, este será digno, ¿qué historia traerá? ¿Qué pasó? Entonces el gran anciano lo mira y le dice, ¿dónde está el trofeo? ¿Dónde está el mérito como cazador? Porque aquí pidiste ser cazador y se te mandó a cumplirlo. ¿Dónde está? Todo el mundo quedó callado para escuchar qué decía él. Y el chico dice más o menos, no traigo ningún trofeo, en cambio traigo una gran sabiduría. Y es la que quiero compartir.
no pude cumplir lo que todos esperaban, porque se me presentó algo que solamente yo sé y el ganoso sabe. Y en ese momento, y en ese momento, el ganoso me entregó una sabiduría, y esa sabiduría me enseñó que yo durante mucho tiempo he quitado vidas como guerrero. Y como cazador haré también lo mismo, quitaré muchas vidas. Pero con mi mujer no he podido dar una vida a la tribu. Y me fui a la montaña a congraciar con los espíritus para que este sacrificio de cazar un oso o morir en el intento permitiera tener semilla. Y cuando luché con el oso, él luchó conmigo. El equilibrio se inclinaba a un lado y al otro. Y al final, el oso ya vencido, fui a clavar mi cuchillo cuando el oso me transmitió su sabiduría. Y me di cuenta que así como puedo quitar una vida, puedo respetarla y darla. Y guardé mi cuchillo. Hubo rumores, gente, ¿será que se está inventando la historia? ¿Será que fue cierto? No hay testigo. Entonces, algunos decían, no hay testigo, no hay testigo, no hay testigo, no hay testigo. Es su palabra. Y el gran jefe alzó la mano. Silencio total. El gran jefe tenía un gran tocado de plumas reales. Era un gran guerrero, un gran cazador, era el gran padre de la tribu. Le dice al chico, siéntate. Y él se levanta, coge su tocado y saca una pluma real. Dame tu cuchillo. Y le hace el corte ceremonial, las marcas y el símbolo que representa al cazador, que es una veta a lo largo de la pluma, y se la entrega. Aguaca Numpa será tu nombre a partir de hoy, le dijo el gran guerrero, el gran cacique, el gran jefe de la tribu. Aguaca Numpa será tu nombre. 2 plumas. ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Solamente porque lo dijo? Hay un testigo. Yo vi lo que sucedió. Y hay gran verdad en este hombre. No cualquier guerrero hace lo que este hombre hizo. Todos saben de su valentía como guerrero. Tenía que demostrar que era digno cazador. Y un cazador no puede ser como los guerreros matando a diestra y siniestra. Debe tener la capacidad de dar vida y permitir la vida para que se multiplique y haya una nueva cacería. Eso es lo que hace un gran cazador de un cazador. Aguacanumpa, he aquí tu pluma. Ya eres un gran delativo. 2 plumas. Siéntate a mi lado.
Y él participó en las cacerías de los grandes bisontes, proveyó a la tribu por su prestigio y por lo que su esposa, Cielo, hacía. Ella se fue convirtiendo en una gran chamana, en la gran búfalo blanco. Pero la viruela, traída por los colonos y los blancos, empezó a hacer mella en los pueblos y llegó a la tribu de él. Y él estaba en la frontera otra vez defendiendo la frontera, porque también era guerrero. Y la tribu se vio en medio de una gran epidemia de viruela. Y obviamente su esposa, cuidando a los enfermos, tratando de dar curación, enferma. Si bien ella tendría anticuerpos contra la viruela, fue el cansancio, el agotamiento, el esfuerzo que ella hizo por ayudar a su gente lo que hizo que muriera. Cuando él regresa y se da cuenta que ella murió y que muchos de la tribu habían muerto, incluso su único amigo que le quedaba, se había quedado solo porque su padre también había muerto hace unos años, pero decidió entonces irse a las montañas y se fue a vivir solo en las montañas. Y cuando llegó el primer invierno, apareció una loba blanca con vetas grises, mestiza, cruce con algún tipo de perro de los tamperos blancos. Y cada invierno lo acompañó. Siempre aparecía en los inviernos. Hasta el día que él murió. Y ella se quedó cuidando sus restos hasta que la primavera, el verano, el otoño, otro invierno y otra primavera los disolvió. Y ella desapareció y no se volvió a ver. La tribu literalmente fue absorbida por la expansión colonial, la conquista del oeste, la larga marcha a la que fueron sometidos muchos pueblos Sioux, de la gran nación Sioux, lakotas que fueron obligados a ir a reservas y miles murieron en el trayecto, forzados por los engaños y las mentiras del hombre blanco de aquel entonces de Estados Unidos, que incumplió todos los tratados. Y no es de extrañar que hoy día también haga lo mismo y esté haciendo lo mismo, como va a hacer con el tratado este que firmó con Irán. De todas maneras, en Colombia, en vez de que Colombia haya quedado dividida en dos, como lo están haciendo ver muchos y que hay mucha narrativa de izquierda que también está distorsionando mucho las cosas, algo cierto se vio en Colombia. Y por eso fue el viaje que hicimos para activar el cristal, el corazón del cristal guardián de Colombia. Si bien hubo saboteo por parte de ese tal niño índigo que vino aquí al lago de la Tota a hacer su oposición a lo hecho, al menos la energía que logramos liberar permitió que muchísima gente en Colombia decidiera otra alternativa. Si bien que también ha sido manipulada por las narrativas de izquierda, yo me enfoco en lo energético. Colombia quedó claramente mostrado de que hay una mitad de Colombia que está aferrada a las energías que ya no se van a sostener más. Y atraerán lo que van a traer.
Pero hay una Colombia que quiere creer que pueden haber otras opciones. Por ahora las que ofrecen esta gente, pero al menos ya tiene la mentalidad para creer que hay otra alternativa, que no sea la guerra, el belicismo, el arribismo, el clientelismo, sino otra alternativa. Aún está en pañales, apenas lleva unos años de experimentación, lastimosamente muy permeada por los usurpadores de izquierda, pero dejemos eso a un lado de las ideologías, enfoquémonos en la energía. Ya hay algo que está resonando en Colombia. Ya hay una parte de Colombia, sobre todo en los campos, en las ciudades pequeñas y medianas, donde la gente dijo ya no más al clientelismo, ya no más a la violencia, al odio. Quieren apostarle al trabajo, al diálogo, a la reconciliación. Lastimosamente hubo casos donde el fusil impuso el voto en algunas zonas del Cauca, pero más allá de eso, mucha gente que estaba escuchando piensa lo mismo, que ya es hora de dejar atrás décadas de clientelismo, décadas de violencia y corrupción, décadas de bipartidismo, décadas de arribismo y desigualdad social. Ya es hora. Los vándalos de la izquierda que están destruyendo bienes de la nación pagados con nuestros impuestos del pueblo, ya están mostrando que realmente no están por el pueblo. Esos cobardes que andan con un bate de béisbol intimidando a la gente diciendo ¡ganamos! Están mostrando lo que son realmente. Entonces ya hay una población que dice ya no más a eso. Y esa es la semilla de una Colombia que se está empezando a perfilar y que está empezando a resurgir. Y que coincide con el gran trabajo que hicieron dos valientes personas amorosísimas que me encantan, las quiero mucho, de Argentina, que valientemente, contra todo pronóstico, contra todo saboteo, contra toda falta de apoyo de alguien que no nos quiso apoyar y decidió más bien cortar el entrelazamiento cuántico, como lo dice ella. Esas dos personitas con mucho amor subieron a la cima de esa montaña y hicieron lo que sus corazones les llamó, y por eso es que fueron elegidos para ir allá. Y como decía ella, la luz de Argentum, la luz de Argentum, la luz de Argentum, Argentina Villa, Argentina Villa, Argentina Villa, la luz de Argentina, la luz de Argentina, la luz de Argentina, con un amor, una pasión, una humildad, se sintió. El faro de América ya está brillando. Y las luces que están resonando y se están activando por todo el continente ya empezaron. Y ya los elementos, ya la naturaleza empezó a moverse. Lo que ya no se sostiene, no se sostendrá. Los que estamos preparándonos para decir estamos listos, estamos en el proceso. Y que lo que ha de venir en amor lo asumimos con templanza de alma, confiando, siempre amados, siempre sostenidos, siempre guiados, siempre protegidos. Porque donde va uno vamos todos. Nadie será dejado atrás, porque no importa lo que suceda, tarde o temprano, todos, sin excepciones, volverán a la luz. Serán de la luz y brillarán con la luz. Entonces, gracias, gracias, gracias. Gracias a esas personas maravillosas, mi querido Robert, sinceramente, va a haber un día en que tus hijas van a entender el gran hombre que eres, la gran nobleza de corazón y esa generosidad tan inmensa que tenés. Afortunado yo que estoy conociendo eso de antemano.
Así como apoyaste para Argentina, me estás apoyando ahora para Perú. Muchas gracias, hermano. Ya estamos recogiendo para los que quieran apoyar para el viaje a Perú, que lo pienso hacer para después del 15 de julio. Ya saben, por PayPal o llave Bancolombia. Muchas gracias. Y vamos a ver qué nos encontramos allá con el tema que quiero tocar, sea con los custodios de las momias tridáctilas de la universidad en Inca, en la ciudad de Ica, o sea que la abuelita que está hablando conmigo me lleve a un lugar donde las pueda ver de otra manera. Pero sea lo que sea, yo quiero que este espacio sin amarillismo, sin sensacionalismo, con total honestidad, pueda mostrar algo que puede ser quizás uno de los hallazgos más importantes de la historia de la humanidad hecho por estas personas allá en Perú, de la posibilidad de otro tipo de forma de inteligencia no humana que ha coexistido con nosotros y que pueda existir ya la evidencia de que es real. Esperemos que se pueda dar todo listo. Entonces, un abrazo cósmico, muchísimas gracias y ya saben, nos seguimos viendo por aquí. Haré un en vivo, posiblemente en estos días, ya les diré, les avisaré como siempre oportunamente. Y bueno, vamos para adelante. Y en esta bifurcación de esta línea de tiempo, los que elegimos vivir en paz, estar en paz y con la paz, pues ya saben, a sostener, ser ejemplo y seguir adelante. Y los que no están de acuerdo con la lección de este señor, pues pacíficamente, por favor, se puede hacer entender que la naturaleza no se debe tocar y sobre todo que la coexistencia pacífica es posible. De lo contrario, desobediencia civil es el camino más viable para la gente de bien. Muchas gracias, un abrazo cósmico y recuerden, ya lo viejo ya no se sostiene y vienen cosas muy maravillosas y estamos en una transición. Como lo he dicho muchas veces, dependerá de cómo sostengas tu frecuencia lo que vivirás. Muchísimas gracias y hasta la próxima.